Visitar la isla de Cabrera en las Baleares es una de las experiencias más auténticas y puras que se pueden vivir en el Mediterráneo español. No se trata de un destino masivo, ni de un lugar preparado para el turismo de masas. Cabrera es un santuario natural protegido, donde cada paso está regulado y donde el respeto por el medio ambiente es la norma inquebrantable. El primer gran consejo para visitar la isla de Cabrera es entender que no es un destino improvisado. No se puede llegar sin una planificación previa. Para acceder es obligatorio reservar un permiso gestionado a través de las empresas autorizadas que organizan las excursiones desde la colonia de Sant Jordi al sur de Mallorca. No basta con querer visitar Cabrera, hay que anticiparse, porque en temporada alta las plazas se agotan con facilidad. Es esencial organizar la visita con semanas de antelación si se quiere garantizar un sitio en las embarcaciones oficiales. Otro aspecto clave al planificar una visita a la isla de Cabrera en las Baleares es ser consciente de las limitaciones logísticas. No hay hoteles, no hay restaurantes, no hay tiendas ni servicios turísticos convencionales. Cabrera es un parque nacional marítimo terrestre, por lo que todo lo que necesitas debes llevarlo consigo. Agua potable suficiente, protección solar de alto nivel, ropa ligera pero adecuada para caminatas, gorra y calzado cómodo son imprescindibles. Olvidar alguno de estos elementos puede arruinar la experiencia, porque las infraestructuras en la isla son mínimas. No se puede esperar encontrar sombra en cualquier rincón, ni agua disponible a cada paso. La naturaleza está en su estado puro, y al visitante debe adaptarse a ella con responsabilidad. Un consejo importante al visitar la isla de Cabrera en las Baleares es aprovechar al máximo la excursión marítima. El trayecto en barco desde Mallorca es ya parte del encanto del viaje. Las aguas cristalinas, los acantilados escarpados y las vistas de las otras islas del archipiélago cabrense hacen del recorrido una experiencia visual espectacular. Muchas excursiones incluyen una parada en la famosa Cueva Azul, un lugar mágico donde el agua adquiere un tono eléctrico gracias al reflejo de la luz. Para disfrutarla plenamente, es recomendable llevar equipo de snorkel propio, porque aunque algunos tours lo ofrecen, disponer del propio garantiza mayor comodidad y calidad. Durante la estancia en la isla de Cabrera, en las Baleares, es imprescindible respetar las normas de conservación del Parque Nacional. No se puede recoger absolutamente nada de la naturaleza, ni plantas, ni piedras, ni arena. Está prohibido alimentarse de los recursos naturales, encender fuego o realizar actividades que pueden alterar el ecosistema. Incluso, el baño está regulado en zonas específicas y los senderos están bien delimitados para evitar dañar la flora autóctona. Quien visita Cabrera debe hacerlo con una actitud de profundo respeto ambiental, sabiendo que su paso debe ser invisible y dejar el lugar exactamente como lo encontró. Otro consejo de experto para visitar la isla de Cabrera en las Baleares es elegir bien el horario de la excursión. Las primeras salidas de la mañana permiten disfrutar de una temperatura más agradable y de una isla aún libre de la mayoría de visitantes del día. Esto se traduce en mayor tranquilidad, posibilidad de tomar fotografías sin multitudes y aprovechar mejor las rutas del senderismo. Por el contrario, las excursiones de tarde suelen tener el atractivo de la luz dorada del atardecer y de un ambiente más relajado, ideal para quienes buscan disfrutar del paisaje sin prisas. Sea cual sea la opción elegida, es crucial llegar al puerto de salida con antelación y tener en cuenta las condiciones meteorológicas, porque el acceso a Cabrera depende siempre de las condiciones del mar. En cuanto a las rutas y actividades dentro de la isla de Cabrera en las Baleares, los amantes de la naturaleza encontrarán senderos bien señalizados que conducen a miradores espectaculares, restos históricos
y calas de una belleza salvaje. La subida al castillo de Cabrera ofrece unas vistas panorámicas impresionantes, y visitar la antigua cantina o el pequeño museo de la isla permite conocer un poco más sobre la historia militar y humana de este enclave. Los recorridos a pie no son especialmente exigentes, pero conviene recordar que no hay sombras continuas ni lugares para abastecerse, por lo que es vital llevar agua suficiente y protegerse del sol. No se puede hablar de consejos para visitar la isla de Cabrera en las Baleares sin destacar la experiencia submarina. El snorkel y el buceo son actividades estrella en la zona, ya que las aguas que rodean el archipiélago son ricas en biodiversidad. Peces de colores, praderas de posidonias, estrellas de mar y ocasionalmente tortugas o delfines hacen que cualquier inmersión sea inolvidable. Eso sí, hay que recordar que solo está permitido practicar estas actividades en zonas concretas y siempre siguiendo las indicaciones de los guías autorizados. Otro aspecto a tener en cuenta al visitar la isla de Cabrera en las Baleares es el clima. Las condiciones meteorológicas en la zona pueden cambiar rápidamente, y aunque los días de verano suelen ser soleados y estables, no está de más consultar el parte del tiempo antes de emprender la excursión. El viento puede alterar el estado del mar y condicionar la salida de los barcos, por lo que estar bien informados evitará sorpresas desagradables. Por último, un consejo final de sentido común, pero no menos importante al visitar la isla de Cabrera en las Baleares, es adoptar una actitud de admiración y paciencia. Cabrera no es un destino de consumo rápido, ni un lugar para actividades frenéticas. Es un espacio de contemplación, de silencio, de contacto íntimo con la naturaleza. La fauna local, como las lagartijas autóctonas o las aves marinas, no están acostumbradas al ruido ni al bullicio. Por eso, disfrutar de Cabrera es también aprender a escuchar el sonido del mar, el encanto de los pájaros y el viento entre las rocas. La isla de Cabrera en las Baleares es un tesoro ecológico único en España y en todo el Mediterráneo. Planificar la visita con tiempo, respetar las normas de conservación, equiparse adecuadamente y mantener una actitud respetuosa son claves para vivir una experiencia inolvidable en este rincón natural protegido. Más allá de las fotografías y videos, lo que queda en la memoria del viajero es la sensación de haber estado en un lugar donde el tiempo se detiene y la naturaleza recupera todo su protagonismo. Cabrera no se visita con prisa, ni se disfruta sin preparación. Es un destino para quienes entienden el viaje como una oportunidad de aprendizaje, respeto y conexión con lo esencial.